Cuando era adolescente, vivía en una zona rural de Carolina del Norte, rodeado de pastizales y bosques. Tuve dos experiencias inquietantes en esa época. La primera ocurrió cuando estaba lidiando con la reciente muerte de un hermano, y estaba extremadamente enojado. Mi hogar no era un lugar estable, así que pasaba mucho tiempo en el bosque cuando las cosas se ponían mal en casa. Incluso llegué a pasar noches afuera cuando no me sentía seguro dentro de la casa. El bosque alrededor de mi hogar se había convertido en una especie de segundo hogar para mí, y no me daba miedo vagar por ahí durante horas, incluso en la oscuridad. Después de la pelea más violenta que había tenido en casa hasta ese momento, decidí irme al bosque por la noche. Salí temprano, más enojado de lo que jamás había estado. Recuerdo que terminé gritando, llorando y golpeando un árbol hasta que, de repente, me di cuenta de algo extraño. No había más sonidos. Los veranos en Carolina del Norte no existen sin el constante zumbido de los insectos a todas horas del día y la noche. En ese momento, también noté un olor fétido que se iba acercando. Conozco bien el olor de los animales muertos. Crecí en el campo, pero esto era diferente, mucho más intenso y casi dulce. Empecé a sentir una profunda sensación de miedo y comencé a caminar de regreso a casa. Mi instinto me decía que corriera, y eso hice. A pesar de ser un adolescente con sobrepeso y no acostumbrado a correr, lo hice lo más rápido que pude. Crucé varias hectáreas de nuestra propiedad en lo que pareció ser solo unos segundos. Mientras corría hacia la línea de la propiedad, escuché algo que me seguía el paso desde atrás. No pude ver nada desde el porche, pero escuché pasos pesados a lo lejos, y el olor se fue con ellos. Después de esa noche, nunca más me sentí seguro en el bosque, y nunca volví a entrar en ellos. Si tenía que estar afuera de noche, encendía todas las luces exteriores y me mantenía alejado del borde del bosque. El siguiente incidente ocurrió unos 5 años después, aún siendo adolescente, pero menos enojado, y todavía viviendo en el campo. Una mañana, cuando me dirigía a la universidad y al trabajo, me topé con una cierva muerta en medio del camino. Estaba a menos de un cuarto de milla de mi casa, y tuve que conducir parcialmente por la cuneta para evitar golpearla. No era algo inusual, pero lo recordé porque sabía que tendría que pasar por ahí esa noche y corría el riesgo de asustar y golpear a cualquier animal carroñero en el camino. El día transcurrió con normalidad, excepto por un turno inusualmente largo en el trabajo debido a un inventario sorpresa. Cuando salí, ya era casi la 1 de la mañana y estaba lloviendo. Conduje con cuidado hasta donde sabía que estaba la cierva y vi un par de ojos brillando a mi izquierda. Pensé que era un animal callejero o un zorro aprovechando una comida fácil, así que miré por el espejo retrovisor mientras pasaba. Lo que vi me dejó helado. Hice contacto visual con lo que ahora estoy seguro era una criatura que, en un instante, pasó de estar agachada a ponerse de pie. Era alta, estoy completamente seguro de eso. Tenía una cabeza que se veía extraña con un brillo en los ojos de color naranja verdoso, y su cuerpo estaba empapado por la lluvia. Estaba oscuro, y no pude ver mucho más, pero conducía muy rápido. El mismo olor de la experiencia anterior invadió mi coche, y el miedo me hizo tomar un desvío de 40 minutos para llegar a casa. Terminé llamando a mis padres, suplicándoles que encendieran todas las luces exteriores, y corrí hacia la puerta tan pronto como llegué. Nunca volví a tomar ese camino para ir o venir del trabajo después de eso. No he vuelto a encontrarme con ese olor, pero el bosque, especialmente el que rodea mi casa, sigue dándome la sensación de que no me quiere ahí. Ahora vivo en una zona más urbana que rural, y los pocos bosques que hay en mi área inmediata están tan llenos de casas que cualquier negatividad se siente débil y apagada. No estoy seguro de qué espero al compartir esto, pero nunca le he contado a nadie por miedo a que se burlen de mí, por decir que algún tipo de demonio me persiguió en el bosque, o que vi algo que parecía un hombre lobo devorando un animal en la carretera.
Crecí en medio de la nada, en Honduras, un país que es como la capital espiritual de Centroamérica, donde pasan todo tipo de cosas espeluznantes. Tal vez por eso la gente aquí es tan devota del cristianismo. En esos tiempos, Honduras no era broma. Era el segundo lugar más peligroso del mundo, después de Irak o Afganistán. No recuerdo cuál, pero dejemos a un lado las pandillas y la violencia por un momento. Déjame contarte sobre lo que realmente daba miedo. Cuando era niño, los mayores contaban historias sobre unas pequeñas criaturas, parecidas a duendes, que secuestraban niños del bosque. Al principio, pensé que solo eran cuentos, pero pronto me di cuenta de que había algo más real detrás de esas historias. Escuché relatos de ancianos y familias que hablaban de niños desaparecidos, todos diciendo lo mismo, que se habían desvanecido cerca de un pozo. Pero cuando les pedían detalles, esos niños, agotados y asustados, solo podían señalar lugares donde no había ningún pozo. Nunca encontraron a esos niños, ni vivos ni muertos. Un día, cuando tenía unos 9 años, estaba con mis amigos cerca del río. Decidimos explorar un poco y nos topamos con un claro en el bosque que daba mala espina. En el centro, había un pozo antiguo, que parecía sacado de otra época. Naturalmente, la curiosidad me ganó y me acerqué, pero cuanto más me acercaba, más parecía que el pozo se alejaba de mí. De repente, comencé a escuchar voces, como si un grupo de pequeñas personas estuviera charlando. En ese momento, supe que estaba en problemas y salí corriendo. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. Cuando finalmente llegué a casa, había pasado mucho más tiempo del que debería, y mis amigos ya se habían ido, pensando que yo me había adelantado. Resultó que había estado desaparecido por horas, aunque para mí solo habían sido unos minutos. A medida que fui creciendo, volví a buscar ese pozo y el camino que llevaba a él, intentando darle sentido a lo que había pasado, pero nunca volví a encontrarlo. Fue como si hubiera entrado en una especie de distorsión del tiempo. Esta experiencia me dejó marcado. Es algo que solo he compartido con pocas personas para no sonar loco, pero incluso después de todos estos años, sigo sin poder explicarlo. ¿A quién pertenecían esas voces? No sé si realmente existen esas criaturas parecidas a duendes o si es otra cosa, pero lo único que sé es que no quiero volver a vivir algo así nunca más, y no se lo deseo a nadie. En marzo de 2013, mi amigo y yo acabábamos de salir del cine y decidimos dar un paseo alrededor de las 10:45 de la noche. Se nos ocurrió tomar un atajo a través del patio de la escuela en la que solíamos estudiar, que ahora estaba abandonada y en bastante mal estado. Decidimos intentar entrar al edificio y explorar un poco. La escuela tiene forma de L si se la ve desde arriba. Es de 3 pisos y tiene 3 entradas. La entrada principal lleva a un vestíbulo que conecta las 2 alas del edificio. Cada ala tiene escaleras en ambos extremos de los pasillos, que conducen a los diferentes pisos. Uno de los ventanales cerca de la entrada al ala inferior estaba abierto, así que pudimos entrar fácilmente. Nos encontramos en el sótano. Usamos nuestras linternas de los teléfonos móviles, tratando de no apuntarlas hacia las ventanas para evitar ser vistos. Aunque el edificio no estaba en uso, había muchas cosas aún en su interior. Equipos de música, uniformes, una mesa de billar y sillas. Estuvimos explorando cada habitación del sótano durante unos 15 minutos antes de subir al primer piso. Cuando llegamos al vestíbulo principal, notamos que había una especie de lona o gran sábana de plástico colgando, separando el vestíbulo del ala inferior, posiblemente por alguna obra en construcción. Fuimos por uno de los pasillos y empezamos a explorar las aulas. Cada aula estaba vandalizada o había sufrido daños por agua, así que todo estaba bastante deteriorado y en ruinas. De hecho, creo que tuvimos suerte de que los pisos no colapsaran bajo nosotros. Acabábamos de salir de la tercera aula, y estábamos en el pasillo cuando escuchamos que alguien movía la lona en el vestíbulo principal.
No era el viento ni nada similar. Definitivamente podíamos oír que alguien la movía físicamente. También escuchábamos pasos, pero el ritmo era extraño, como si alguien estuviera cambiando su ritmo de caminar de manera esporádica. Nos escondimos rápidamente en el aula más cercana, pensando que alguien podría haber llamado a seguridad. Nos quedamos en silencio detrás de la puerta durante unos 2 minutos. No escuchamos nada más durante ese tiempo, así que pensamos que podría haber sido el viento o ruidos aleatorios, y decidimos seguir explorando. Recorrimos el pasillo y subimos las escaleras hasta el otro extremo del vestíbulo, donde exploramos el segundo piso. Aunque seguíamos escuchando algunos ruidos, los atribuimos al viento. Después de un rato, decidimos bajar las escaleras desde el segundo piso al vestíbulo. A mitad de camino, había un pequeño rellano antes de la segunda escalera. Desde allí, pudimos ver la lona y estaba moviéndose, además de escuchar un ruido de rasguño. Nos quedamos ahí un momento, escuchando, y decidimos asomarnos para ver qué estaba causando ese sonido. Lo que vi me aterrorizó completamente. Era una especie de criatura, muy delgada, casi completamente desnuda, con pelos finos erizados y una piel pálida como la de un cadáver. La primera imagen que me vino a la mente fue la de Gollum, pero más grande. Estaba agachada rascando el suelo y emitía un extraño gemido. Estaba de espaldas a nosotros, así que me quedé paralizado por un momento, mirándola. Di un paso atrás y señalé hacia ella. Miré a mi amigo, y él se asomó alrededor de la esquina. Vi cómo su expresión facial cambiaba a una mezcla de shock y horror. Fue un alivio, de alguna manera, saber que él también la vio. Nos quedamos allí durante unos 20 segundos, mirando a la criatura hacer lo que sea que estuviera haciendo, hasta que lo más cliché de una película de terror ocurrió. Mi amigo empezó a retroceder lentamente y, mientras lo hacía, pisó un pedazo de vidrio que crujió. La criatura se giró rápidamente hacia nosotros. En ese momento, salí corriendo. Corrimos hasta el sótano para salir, y durante todo el camino, sentí como si la criatura estuviera justo detrás de nosotros. Volvimos a la casa de mi amigo, donde tuvimos una especie de sesión de debriefing, asegurándonos de que ambos habíamos visto lo mismo. Entiendo si eres escéptico. Yo también lo sería si alguien me contara esta historia. Pero realmente ocurrió, y mi amigo lo confirma hasta el día de hoy. Pudimos ver bien que era una criatura humanoide de algún tipo, pero no se parecía a ningún humano. La única explicación lógica que se me ocurre es que fuera un vagabundo que, por alguna razón, estaba desnudo en una escuela abandonada, pero esto era en el norte de Noruega durante el invierno, y no sobrevivirías mucho tiempo sin ropa. Además, vivo en una ciudad muy pequeña con una población casi inexistente de personas sin hogar, así que esa teoría no encaja. También podría haber sido algún tipo de animal que se metió dentro, pero la vimos con suficiente claridad como para descartar que fuera un animal conocido. No tengo idea de qué era. Normalmente soy una persona racional, pero lo que vimos entonces, no sé cómo explicarlo. Hace unos 4 o 5 años vivía en una granja con cerdos, gallinas, gatos y perros. El corral de los cerdos tenía un tamaño de unos 7 por 9 metros y estaba construido con alambre y tablones. Los cerdos se frotaban contra los tablones, produciendo un ruido bastante fuerte, y el alambre raspaba contra la madera, creando más ruido. Los cerdos gruñían y chapoteaban en el barro, así que el lugar siempre estaba ruidoso. Una noche, después de un largo día de trabajo, estaba caminando con mi hermano mayor y mi madre. Eran las 10:30 y, siendo mediados de diciembre, hacía frío y ya estaba oscuro. De repente, escuché un ruido fuerte que sonaba como uno de los cerdos gritando. Al principio lo ignoré porque, como mencioné, el corral siempre estaba ruidoso. Pero después de unos minutos de gritos incesantes, decidí que algo debía estar mal, y me dirigí al corral.
Nuestra madre nos había dado lámparas frontales que debíamos usar fuera de casa después de las 9, especialmente en Kentucky, donde vivíamos en un área conocida como Coyote County. Encendí la lámpara y de inmediato vi la causa del grito. Ante mí se encontraba una criatura a 4 patas que, aunque parecía humanoide, tenía brazos demasiado largos para ser humana. Tenía un hocico, orejas de lobo, y la boca cubierta de sangre con dientes afilados. Sus ojos reflejaban una blanca espeluznante bajo la luz de la lámpara. Estaba cubierta de pelaje, y era anormalmente alta para ser un coyote, o incluso un puma. Delante de la criatura estaba el cadáver de un cerdo. No entraré en detalles grotescos, pero imaginen una carnicería en la que todos los animales aún estaban vivos y chillando. Grité y corrí aterrorizado, tropezando en el camino porque llevaba botas vaqueras con tacones. Corrí hasta la cabaña, que estaba a unos 160 metros, y le conté a mi hermano y a mi madre lo que había visto. Mi hermano no me creyó, pero mi madre estaba preocupada y lo envió a revisar. Regresó diciendo que el corral estaba roto y que faltaba uno de los cerdos. Cuando fui a verificar, era cierto. Había una mancha de sangre donde había estado el cadáver, pero la criatura ya no estaba. Todos los cerdos estaban acurrucados en una esquina, negándose a moverse. Pasamos 2 horas arreglando el corral y luego todos nos fuimos a dormir. Hacía mucho tiempo desde entonces y aún no sé qué fue lo que vimos. Por un tiempo pensé que estaba loco, pero sé qué ocurrió. Nos mudamos poco después. ¿Alguien puede decirme qué podría haber sido? Cuando tenía alrededor de 9 años, mi familia y yo vivíamos en una casa que sabíamos estaba encantada. Se escuchaban pasos en el ático. A veces veíamos figuras fantasmales asomándose por los pasillos, y las cosas se movían solas. La casa estaba situada entre un viejo cementerio y una antigua iglesia, y era bastante antigua. Poco después de que mi perro, un dulce pastor alemán que solía recostarse junto a mí, mientras leía o veía televisión, falleciera, ocurrió algo extraño. Estaba en la habitación de mi mamá, en la cama, leyendo como siempre. La habitación estaba al final de un pasillo de baldosas que siempre manteníamos oscuro y con las puertas cerradas. De repente, escuché el sonido de sus uñas caminando sobre las baldosas, algo a lo que estaba muy acostumbrado. Se detuvieron al final del pasillo, justo afuera de la puerta, y vi su cabeza oscura asomarse por el marco de la puerta, como siempre lo hacía. Sin pensarlo, lo invité a entrar, pero luego me di cuenta de que había fallecido. Miré hacia arriba y no había nada. Me dio un gran susto y salí de la habitación. Lo extraño es que esa misma noche, el padre de una de mis mejores amigas falleció de un infarto. Pasaron unos años, y cuando tenía unos 12 años, vivía en Wimberley, Texas. Una noche, mientras mi mejor amiga estaba en mi casa, estábamos sentadas en el porche trasero viendo las luciérnagas en el bosque. Ella me tocó y me señaló algo en el borde del bosque. A unos 6 metros de distancia, vimos una figura negra parecida a un perro, del tamaño de un husky, que pasaba trotando. La observamos mientras se alejaba y, al día siguiente, mi amiga falleció en un horrible accidente de coche. Fue la primera vez que perdí a alguien cercano y me afectó profundamente. 3 años después, cuando tenía 15 años, mi hermano mayor estaba en el ejército y venía a casa algunos fines de semana. Compartíamos una habitación y una noche soñé con el perro caminando al pie de la cama y sentándose junto a la cama vacía de mi hermano. La semana siguiente, él tuvo un accidente automovilístico debido a conducir bajo la influencia. La policía dijo que si hubiera sido un poco más alto, el techo del coche lo habría decapitado. Afortunadamente, él se recuperó. 3 años después, a los 18 años, mi hermano ya no estaba en el ejército y estaba tratando de reorganizar su vida. Volví a soñar con el perro, esta vez saliendo del baño y mirando a mi hermano en la cama. 3 noches después,
Él tuvo su segundo incidente de conducir bajo la influencia de sustancias, que resultó en una fractura de columna. Se recuperó completamente, por suerte. Recientemente, hace alrededor de un año, una vieja amiga quedó embarazada. Mi novia no se lleva bien con ella, así que no manteníamos mucho contacto. Pero tuve un sueño en el que ella y mi novia estaban hablando en mi sofá, y el perro estaba sentado al lado de ella. Me desperté angustiado, y un mes después, me enteré de que ella había tenido un aborto espontáneo. El perro nunca parecía aterrador ni amenazante, siempre tenía una presencia tranquila y cálida. Sin embargo, parecía ser un presagio de eventos trágicos que afectaban a las personas cercanas a mí. Cuando era niño, viví en el norte, y solía escuchar las historias que contaban los mayores. Una de ellas era sobre el monstruo del latido, una criatura que acecha a los niños inocentes. La historia se volvió realidad una noche para mí, mis tíos y mi papá. Esa noche íbamos a hacer una descarga de basura. El vertedero no era muy grande en aquel entonces. Estábamos en la carretera del vertedero. Nos bajamos del camión y comenzamos a tirar la basura en una pila para quemarla. De repente, empezamos a escuchar un latido fuerte, como si fuera un tambor que retumbaba sin parar. Era escalofriante y se podía sentir la vibración. Mi papá, siendo el mayor de sus hermanos, miró a todos nosotros y gritó que hiciéramos una fogata. Nos pusimos a trabajar en encenderla, y cada vez que la fogata se hacía más fuerte, el latido empezaba a desvanecerse. Pero cuando la fogata se apagaba, el latido volvía, cada vez más fuerte y cercano. Estuvimos en esa situación durante 5 horas, hasta que vimos la primera luz del día y el monstruo se fue. Aún hoy, el latido me pone los pelos de punta y me da escalofríos solo de pensarlo. El verano pasado, mientras regresaba a casa del trabajo tarde en la noche, había una iglesia con un cementerio a un lado de la carretera y un lugar de transporte público al otro. El cielo estaba iluminado por relámpagos de calor y me parecía tan bonito que decidí detenerme en el pequeño camino de la iglesia para grabar un video rápido. El camino daba tanto al cementerio como al lugar de transporte público. Salí de mi vehículo y empecé a tomar algunos videos cortos. Al regresar al coche, noté algo moviéndose en el estacionamiento del transporte público. Viviendo en una zona semirural, el lugar estaba cerrado por la noche y la puerta que separaba a los vehículos de transporte del estacionamiento estaba cerrada. Intrigado, entré al estacionamiento y conduje a lo largo de la cerca. Vi un gato negro del tamaño de un perro pequeño correr detrás del primer autobús dentro del área cerrada. Unos segundos después, un perro de tamaño mediano salió de detrás del lado izquierdo del autobús, 3 autobuses detrás. El perro se veía extraño. No tenía cola, ni siquiera una cortada, y parecía desaliñado. Había oído hablar de los skinwalkers y me daba mala espina ese animal, así que me fui rápidamente. Aproximadamente 6 meses después, estaba en mi patio trasero, que está cercado con una reja de cadena y rodeado de pinos. La luz de detección de movimiento junto a nuestro edificio se encendió, lo cual era inusual porque las luces eran nuevas y no se apagaban aleatoriamente. Curioso, miré hacia la luz y escuché un ladrido proveniente de los pinos, pero no era un ladrido normal de perro. Sonaba como una combinación distorsionada de lobo con tonos humanos y caninos. Asustado, corrí adentro, cerré la puerta y la aseguré con seguro. Un mes después, tuve un sueño vívido. Normalmente tengo pesadillas, pero esta fue diferente. En el sueño, caminaba junto al cementerio de la iglesia con mi perro alrededor de medianoche. De repente, mi perro se puso ansioso y asustado. Oí un ruido y fui a investigar. En el cementerio, había una criatura con forma humana cavando una tumba. Me vio y me desperté en pánico.
Este sueño me hizo darme cuenta de algo. Desde que vi al gato negro transformarse en perro, gatos negros han cruzado mi camino en lugares extraños con frecuencia. Empecé a juntar las piezas. Un día, al volver a casa de una clase nocturna en la universidad, vi un gato negro merodeando cerca de la escuela. Era la primera vez en mis 4 años en la universidad que veía un animal cerca del campus, pero lo descarté como una coincidencia. Sin embargo, al entrar en la ciudad, sentí una urgencia por visitar la iglesia con el cementerio. Entré al estacionamiento y un gato negro que se parecía exactamente al primero que vi apareció detrás de una lápida. Se sentó en una en particular y me miró durante unos 5 minutos antes de desaparecer detrás de otra lápida y nunca volver a aparecer. Logré tomarle una foto antes de que se desvaneciera. Cuando le conté a mi amigo que vive cerca sobre estos eventos, mencionó que él también había visto un gato transformarse en perro. Me sugirió que investigara la tumba en la que el gato había estado sentado. Más tarde esa noche, me dijo que todos los perros de su vecindario estaban enloqueciendo. Cuando salió a investigar, escuchó una voz de niño llamando su nombre desde el bosque, seguida del llanto de un perro, como si lo estuvieran lastimando. Investigando, descubrí que se dice que los skinwalkers cavan tumbas y muelen los cuerpos para rituales. Volví a visitar la tumba en la que el gato había estado sentado, pero no tenía un significado especial para mí. Más recientemente, una chica con la que había estado hablando experimentó algo extraño. No sabía qué eran los skinwalkers y no creía en lo paranormal, pero me contó que la noche anterior, entre las 3 y las 4 de la mañana, alguien golpeó la ventana de su habitación. Demasiado asustada para investigar, se quedó en la cama. Luego escuchó un grito afuera de su ventana y pasó el resto de la noche en miedo. Justo cuando pensaba que los eventos extraños se habían calmado, las cosas tomaron otro giro. Mi amigo Sam y otro amigo en común, Carl, estaban conduciendo a mi casa una noche tarde. Carl señaló un gato negro corriendo frente al coche. Cuando llegaron, Sam le pidió a Carl que describiera lo que vio. Carl dijo que el gato se movía de manera antinatural, casi como si no tuviera columna. Era inquietante, como mirar un accidente de tren que no quieres ver pero no puedes apartar la vista. Unas semanas atrás, mientras salía del trabajo alrededor de las 22 horas, vi un gato negro asomándose detrás de una unidad de aire acondicionado. Me miró durante 2 minutos antes de desaparecer. Otra noche, un amigo de la universidad estaba de visita, y estábamos conversando cuando de repente escuchamos un aullido fuerte. Entramos y escuchamos lo que parecía un coro de perros, pero era más como personas imitando a los perros. Fue escalofriante, y después de 30 segundos, se detuvo abruptamente. Desde entonces, he estado viendo frecuentemente gatos negros cruzar mi camino o acechando al final de la calle. ¿Es esto solo una serie de coincidencias, o podría haber algo más siniestro en juego? Las apariciones y eventos extraños siguen atormentándome, dejándome cuestionar la realidad de los skinwalkers y lo sobrenatural. Era el verano de 2002, y mi familia había reservado unas vacaciones en un pequeño pueblo costero llamado Morfan Neffen, en el norte de Gales, Reino Unido. Yo tenía 7 años, mi hermano 5, y mi hermana menor se acercaba a su primer cumpleaños. También nos acompañaron mis abuelos y mi tía Laura. Mis abuelos habían pagado por la casa en la que nos íbamos a quedar y alquilaron una gran furgoneta para que pudiéramos viajar juntos desde el sur de Londres hasta el norte de Gales, sin tener que separarnos y enfrentar las inevitables discusiones sobre quién viajaba con quién. Cuando llegamos a la casa, me sorprendió el enorme edificio blanco que teníamos delante. Le pregunté a mi abuela cuánto había costado alquilarlo, y ella simplemente se encogió de hombros diciendo que no había sido mucho. Queríamos que nuestra familia disfrutara sin preocuparnos por el costo, algo raro para una familia acostumbrada a vivir al borde de la pobreza. La casa en sí era enorme, con 2 plantas, grandes salones
una cocina-comedor en cada piso y unas 14 habitaciones en total. Para mí, yo de 7 años, parecía más un palacio que una casa. El gran jardín, con su colina empinada y rocas salientes, se consideró demasiado peligroso para que jugáramos, pero estaba fascinado con los vencejos que habían hecho sus nidos cerca de la puerta trasera. Crecer en la ciudad me había acostumbrado a ver palomas y gorriones, así que estos pájaros eran un cambio agradable. Lo más emocionante de la casa fue elegir una habitación para mí solo. En casa vivíamos en una pequeña casa de 2 dormitorios y compartíamos una habitación, así que tener mi propio dormitorio fue una bendición. Elegí una habitación en la planta baja, al final del pasillo, lo más alejada de los demás. Mis padres eligieron una habitación cerca para vigilarme a mí y a mi hermano, quien también eligió una habitación lejos de la mía. La primera noche pasó sin problemas y me desperté renovado, pero la segunda noche fue diferente. Después de un día explorando la playa cercana y haciendo turismo, volvimos para cenar y ver algo de televisión al atardecer. Mi papá nos llamó para entrar y prepararnos para dormir. Miré el nido de vencejos y me sentí incómodo. El pasillo hacia mi habitación estaba mucho más oscuro que la noche anterior, y estaba completamente asustado. Corrí hacia mis padres, suplicándoles que me dejaran dormir en otra habitación. Mi papá estaba a punto de cambiar de habitación con mi hermano cuando mi madre intervino, diciéndome que aguantara. Insistió en que me quedara en la habitación que había elegido. Derrotado, volví a mi habitación, aterrorizado, pero sin otra opción. Esa noche luché por dormir, dando vueltas y vueltas, atormentado por la oscuridad del pasillo y las palabras despectivas de mi madre, pero eventualmente el cansancio me venció y me quedé dormido. Sin embargo, pronto me despertó un gruñido justo a mi oído. Abrí los ojos y vi 2 ojos rojos brillantes y un perro grande, con el hocico gruñendo y mostrando largos dientes amarillentos. Parecía un Irish Wolfhound, pero con un pelaje negro y desgarbado. En pánico, cerré los ojos y me volví, pero el gruñido me seguía. Cada vez que me volvía, el perro aparecía de nuevo, gruñendo de manera amenazante. Desesperado, busqué la lámpara de la mesilla de noche y la encendí. El gruñido cesó y el perro desapareció. Me quedé despierto durante media hora tratando de racionalizar la situación como un mal sueño. Sintiendo algo más tranquilo, apagué la lámpara y me acosté de nuevo, pero el gruñido regresó, esta vez al pie de la cama. Sentí el colchón hundirse mientras el perro subía, su aliento en mi mejilla. Abrí los ojos y grité. Mi madre corrió a la habitación, encontrándome acurrucado y sollozando. Descartó mi experiencia como una pesadilla, me volvió a meter en la cama y, de alguna manera, me volví a dormir. Al día siguiente, apareció un gran moretón donde la pata del perro había excavado en mi muslo, y pasé el resto de las vacaciones cojeando con el palo de mi abuela. A pesar de esto, las vacaciones continuaron sin más incidentes, y cambié de habitación para estar más cerca de mis padres. El perro negro nunca volvió a aparecer. Disfruté el resto de nuestro tiempo en Gales, haciendo amigos con los niños locales y jugando en la playa. Antes de irnos, los polluelos de vencejo habían nacido, y sus gritos matutinos nos saludaban cada día. Años después, un amigo en la universidad me habló de la leyenda del perro negro, una criatura espectral que se dice que presagia la muerte. Investigando más, descubrí que el perro negro galés, o Hound of Dartmoor, coincidía con lo que había visto. 2 semanas después de esa noche, mi bisabuelo falleció de un infarto. Todo comenzó en una cálida noche de mayo, el 28 de mayo para ser exactos. Nada estaba fuera de lo común. Estaba procrastinando con la tarea y discutiendo con mis amigos sobre un problema estúpido en un juego. Nos cansamos de jugar a los videojuegos, así que me desconecté para la noche. No vivía lejos de una tienda general, así que pensé que podría subirme a mi bicicleta y pasar a comprar un helado, soda
y semillas de girasol. El trayecto en bicicleta solía tomar unos 10 minutos. Consistía en recorrer mi vecindario, atravesar un sendero bastante aterrador, y luego llegar a otro vecindario. Me puse los auriculares y pedaleé hasta allí. Al llegar me di cuenta de que había olvidado mi billetera. Fue bastante decepcionante, ya que ya estaba oscureciendo. Así que me subí nuevamente a mi bicicleta y empecé a regresar. Normalmente cuando regreso, corto por un patio trasero en lugar de tomar el sendero, ya que en el regreso el trayecto es mayormente en bajada. Pero por alguna razón, me sentí impulsado a seguir por el sendero. Mientras avanzaba por el sendero, escuché un grito inhumano, una especie de mezcla entre el grito de un águila calva y un humano. Miré hacia donde provenía el sonido y vi algo que nunca olvidaré. Esa cosa era extremadamente delgada, muy pálida y bastante alta, corriendo a 4 patas. Cuando digo extremadamente delgada, me refiero a que era como piel y huesos, con brazos y piernas extra largos. La cara era casi sin rasgos, solo una boca y 2 ojos negros. Salí de allí a toda velocidad, empujando mi bicicleta al máximo. Sé que no estaba imaginando cosas. Tengo mi licencia, y aún así me niego a volver a ese sendero. En el año 2011, vivía en una zona rural de España, en un lugar llamado Bamin Sena, cerca de unas colinas onduladas, caídas, vaguadas y casas cueva usadas y abandonadas por todos lados. Una noche, estábamos conduciendo por el vasto campo de vuelta a casa cuando vi algo que corría hacia la parte trasera del coche y luego cruzaba la carretera. Al principio, pensé que era un perro, porque en España hay un gran problema con perros salvajes y abandonados por todas partes. Pero, mientras mis ojos lo seguían hasta el borde de la carretera del otro lado, me di cuenta del tamaño de esa cosa. Estaba erguida, probablemente de 6 o 7 pies de altura, corriendo en 4 patas, de un color pálido enfermizo, casi brillante bajo la luz de la luna y sin un solo pelo en el cuerpo. La impresión general era más humanoide que la de un perro, a pesar de que tenía un hocico alargado. La única forma en que puedo describirlo es como una especie de etapa intermedia en las películas, cuando un tipo está convirtiéndose en hombre lobo. Hasta el día de hoy, esa es la mejor descripción que puedo dar de lo que vi. Realmente no sé qué fue lo que experimenté, pero me encantaría saber tu opinión para entender mejor lo que viví. Hace 2 veranos, fui a una cabaña en uno de los grandes lagos con mis hijos pequeños y mi esposa. Íbamos a encontrarnos con un montón de familiares. Al final éramos cerca de 30 personas, y la cabaña era más bien una mansión. Por alguna razón, salimos tarde, algo con lo que estábamos bien porque los niños dormirían. Yo soy del tipo de persona que puede quedarse despierto y dormir cuando quiero, así que después de conducir unas 5 horas, salí de una ciudad en el lago que tenía un Target y un Walmart. Aún me quedaba más de 1 hora de viaje, y me sorprendió encontrarme rápidamente en un camino de tierra. Era una carretera secundaria bastante bien mantenida, y lo suficientemente ancha para tráfico en ambos sentidos. Disminuí la velocidad a unos 70 kilómetros por hora. Estábamos en medio del bosque, y sabía que el lago estaba en el lado del pasajero. Pronto comencé a ver una niebla ligera que rápidamente se volvió bastante densa. Eran alrededor de la 1 de la mañana y todos los demás estaban dormidos. La carretera era bastante recta, aunque tenía colinas suaves, así que estuve atravesando la niebla por un tiempo. A medida que salía de la niebla, mis faros estaban en un ángulo gradual hacia arriba y vi algo de pie al borde del camino. Estaba a una buena distancia, tal vez a 30 metros, lo suficientemente lejos como para que fuera solo una silueta, pero en la luz de los faros altos, la reconocí a un nivel subconsciente. Era una criatura de algún tipo, de pie sobre sus patas traseras. Lo que me llamó la atención inmediatamente fueron las orejas y las patas traseras que parecían de un tipo de ganado. No soy muy bueno visualizando, soy más verbal y emocional,
pero recuerdo el resto de la noche más como imágenes. Me pareció extremadamente alto y delgado, pero también estaba parado muy quieto. Al acercarme, comencé a notar que sus hombros parecían moverse hacia arriba y abajo mientras su cabeza giraba gradualmente con el coche. Cuanto más me acercaba, más claro se veía que estaba cubierto de pelo y parecía real, pero no se movía. Estaba a unos 5 metros de distancia y podía ver sus características faciales con más detalle. Ya había visto las orejas puntiagudas desde lejos, pero ahora podía distinguir su hocico, que sobresalía mucho y estaba abierto, mostrando muchos dientes. No podía distinguir bien sus ojos. Realmente no recuerdo qué sentía o pensaba. Recuerdo que estaba conduciendo muy despacio mientras pasaba, y creo que solo su cabeza se movió al pasar. Parecía que me estaba mirando con una furia que casi podía sentir, como si estuviera gruñendo. Pensé que se veía algo raro, como si no pudiera ser real. Nunca he visto las películas de Underworld, pero se parecía a una de esas criaturas, al menos el cuerpo. Se parecía mucho a las criaturas de la película británica que vi hace años, llamada Soldados Perros. Era enorme, como esas criaturas, y estaba desproporcionado de una manera que no parecía funcional. Era definitivamente desgarbado, y aparte de estar de pie sobre sus patas traseras, no parecía humano en absoluto. Sus patas delanteras parecían garras muy flexibles, y no recuerdo haber visto un pulgar o algo que indicara su género, aunque me concentré principalmente en la cara. Después de pasar, algo hizo clic en mi mente y me di a la fuga. No miré en el espejo retrovisor y me sumergí en la niebla nuevamente. Todavía me quedaba cerca de 1 hora de viaje, y recuerdo que estaba sentado muy recto, con las 2 manos en el volante, mirando fijamente el camino frente a mí, como si estuviera en trance. Estaba realmente asustado esa noche, y casi grité a mi esposa cuando intentó decirme que vaciáramos el coche esa noche. Me sentí muy aliviado de que nos tocara la peor habitación, porque no tenía ventanas. No le dije nada a mi esposa esa noche. A la mañana siguiente, salí temprano con mi padre para alquilar un bote, y no iba a decirle nada. A grandes rasgos, siguieron pasando cosas que evitaron que les contara a otros, y cuanto más pasaba el tiempo, más raro me parecía contarlo. Definitivamente estaba en tensión cada vez que estábamos afuera, pero la casa era lo suficientemente agradable y sin playa, y mis hijos eran lo suficientemente pequeños como para que pasáramos mucho tiempo dentro. Nunca realmente intenté pensar en ello, y creo que llegué al punto en el que, si no pensaba en ello, podía sacarlo de mi cabeza. Con el tiempo, descubrí un programa llamado Dogman Radio, y tenía una foto de la cosa que vi. Encendí un episodio, y me quedé en shock absoluto al escuchar a alguien describir exactamente lo que vi. Abrí una puerta y hice más investigación. Obviamente nunca había oído hablar del Dogman, pero por primera vez me sentí genuinamente asustado. No cambié mi ropa una noche porque las luces en el sótano estaban apagadas y casi me hago encima al caminar al coche por la noche al escuchar lo que sonaba como una rama rompiéndose. No recuerdo haber tenido sueños, pero me he despertado varias veces empapado en sudor y aterrorizado por estos pensamientos. Antes pensaba que si contaba a alguien lo que había visto, me ridiculizarían, pero ahora sé que es real y está ahí fuera. Mi amigo y yo estábamos caminando por el bosque. Ya estaba oscuro y estábamos comenzando a regresar a casa cuando algo cruzó el sendero cerca de un árbol caído. Era difícil de describir, pero parecía un hombre con una capa con capucha. Se quedó de pie un momento y luego, lentamente y en silencio, se acercó a un árbol y se arrodilló. No podíamos ver su rostro, pero tuvimos la sensación de que nos estaba observando. Intentamos ignorarlo, y seguimos avanzando por el sendero. Sin embargo, lo volvimos a ver. Éramos bastante jóvenes, así que, de manera estúpida, decidimos que íbamos a averiguar qué era. Empecé a correr hacia él. Gritamos, y el ser se detuvo, y luego se internó en el bosque.
Recuperando la valentía, agarré un palo grande con forma de lanza y lo seguí. Corrí un rato por el bosque hasta que, a través de la luz de la luna, volví a ver su silueta más adelante. Me arrodillé y observé cómo aparecían otras figuras a su lado, y luego otras más. Oí movimientos a mi alrededor y me di cuenta de que lo que fuera que estuviera allí, me estaba rodeando. Así que me di la vuelta rápidamente y volví en la dirección en la que había dejado a mi amigo. Eso ya sonaba bastante inquietante, pero lo más extraño estaba por venir. Mi amigo no estaba donde lo había dejado, así que empecé a llamarlo. Respondió a una cierta distancia y me dijo que debía ver algo. Lo seguí hasta un claro. La luz era tan intensa que era casi cegadora, y flotando alrededor del claro había esferas de luz, casi como las fuentes de hadas de Legend of Zelda, pero estas eran de un blanco puro. Nos miramos el uno al otro, y luego, sin pensarlo dos veces, regresamos rápidamente al sendero y nos fuimos a casa. Definitivamente fue lo más aterrador que he presenciado. Cuando tenía unos 12 años, pasaba mucho tiempo en la granja familiar en el Medio Oeste. La propiedad tenía unas 150 acres dedicadas exclusivamente a la soja y estaba rodeada por un pequeño bosque. Una noche, escuché a unos gatos peleando afuera, así que agarré una linterna y salí. El sonido parecía venir del bosque, así que empecé a acercarme hacia allí. Cuando estaba cerca del borde de los árboles, encendí la linterna y vi un resplandor de ojos. Pensé que podría ser un gato, así que hice ruido para intentar que se moviera. Dediqué unos pasos más hacia el resplandor, pero no era un gato. Recuerdo que algo corrió hacia mí y hizo un ruido bajo y retumbante. Me empujó contra la pierna y perdí el equilibrio. Al intentar sostenerme, sentí algo que parecía piel desnuda, no pelo. Era del tamaño de un perro grande y se fue corriendo después de derribarme. Fue lo suficientemente extraño como para sacudirme.